todas las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a más de 55 naciones en este momento vía internet. El live stream a través de YouTube. Pueden ver ustedes las conferencias también. Y nos da mucho gusto que tengamos tantas visitas y que tanta gente en la época en la que estamos viviendo esté interesada únicamente en lo que es la verdad contenida en las Sagradas Escrituras. Vamos a tratar en esta mañana un tema que es muy ad hoc. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de desastres naturales, de catástrofes. Siempre ha habido terremotos en la historia, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido tornados. Sin embargo, no con la consistencia y como han convergido en los últimos años en el mundo a nuestro alrededor. Ni tampoco tan devastadores ni con la fuerza con la que están azotando a las diversas naciones y continentes en el mundo. La increíble cantidad de tragedias que en los últimos años han azotado el mundo han llenado de sorpresa, de consternación a millones de personas. Y tenemos, por ejemplo, el tsunami, ¿se acuerdan de Indonesia? 300,000 almas ahogadas. Recuerdo en aquel tiempo cuando nos entrevistaron en diferentes programas de televisión, de radio. Oiga, ¿qué nos contesta usted o por qué Dios permitió en el tsunami de Indonesia que murieran casi el 45% menores de 12 años de edad? ¿Hay respuestas en la Biblia? Claro que las hay y es lo que vamos a abordar. El ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, en septiembre, 3,000 personas muertas, quemadas, sepultadas bajo cientos de toneladas de escombros, cuando 2 aviones que estaban tripulados por 19 terroristas árabes fueron y las dirigieron como misiles en contra de estas 2 torres. El huracán Katrina en 2005, ¿verdad? En Nueva Orleans, que casi acaba y arrasa con el puerto de Nueva Orleans. El terremoto de Chile, el casi de los últimos que acaban de ver, que movió la inclinación del eje de la Tierra. Esto es impresionante, nunca había sucedido. El terremoto en Haití, la ciudad de Puerto Príncipe completamente devastada. Y ahora tenemos en este año el huracán Harvey en Houston. Gracias a Dios que en Dallas no nos llegó. Llegó en toda la costa del Golfo de México, del Atlántico. Houston, la mitad de la ciudad o más de la mitad completamente inundada. Imagínate levantarte en la mañana, que el agua te llegue simplemente al nivel de las rodillas. ¿Qué haces? Con toda la basura que se desparramó por todas las aguas, los botes de basura, las infecciones, hasta los lagartos se metieron, víboras, culebras. Nadie podía meter las manos al agua sin antes y agarrar una torta o algo porque estaba infectadísima. ¿Y a dónde voy a ir? Al supermercado nadando? Como voy, no tengo ni siquiera un bote. Voy a la farmacia, necesito pañales para mi hijo o leche. De veras, ustedes no tienen idea lo que se vivió en Houston en los últimos semanas. Y ahora, ¿verdad? El huracán Irma, que ahorita precisamente está pegando ya en la península de Florida. Parece que se desvió un poco de Miami, va la tormenta tropical en Miami, se dirige hacia Tampa y hacia el norte de la Florida, que están esperando más de 7 millones de evacuados. ¿Saben ustedes lo que significa eso? 7 millones de evacuados. Tenemos una persona que nos habló, que nos dijo que simplemente de Miami a Orlando, que no es un viaje como de 45 minutos, hizo 24 horas manejando. De la línea de carros tan despacio, porque toda la gente, ¿verdad?, huyendo hacia el norte, hacia Atlanta, prefiriendo, ¿verdad?, rescatar su vida que poder morir. Todas estas tragedias y todos estos acontecimientos nos tienen que recordar las verdades que vamos a continuar a desarrollar, y todos tenemos que recordar algo en primer lugar. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que todos estamos sentenciados a muerte, porque es necesario que todos nosotros muramos, así está escrito, inmediatamente después
de que tú mueras y de que yo muera, viene el juicio. No hay transmigración de las almas, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay un lugar intermedio. En el momento que tú mueras, en la forma que tú mueras, cuando tú mueras y donde tú mueras, inmediatamente te enfrentas con Dios, como juez o como tu Salvador. Este mundo, ¿verdad?, es completamente temporal y frágil. Ahora bien, si tenemos en cuenta que todos tenemos que morir, fíjense cómo cambia la perspectiva cuando venimos a la Biblia que cuando estamos lejos de Dios. Si tenemos en cuenta que todos tenemos que morir, cuando mueren 50 personas juntas en un avionazo, cuando mueren 15,000 personas juntas en un terremoto, o cuando mueren 200,000 personas como en Indonesia juntas por la inundación, se le llama tragedia. No se le llama tragedia cuando morimos individualmente. Todas esas personas en Indonesia, en las Torres Gemelas, las que murieron en Houston, las que van a morir por los huracanes, todos teníamos que morir de alguna forma. Pero en el momento que es algo que nos rodea, le llamamos una tragedia. Porque todos quisiéramos morir en una cama, con una enfermera guapa, con aire acondicionado, con un plasma de televisión ahí en tu cama, y que dijeras: adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Sin embargo, no es así. Entonces tenemos que recordar que la forma como tú y yo vamos a morir no depende de nosotros. Ya sea un avionazo en la panza de un tiburón, un ladrillazo de un terremoto que te cae en la cabeza, un accidente de tránsito, una bala perdida, un asesinato, cáncer, enfermedades, todos tenemos algún día que morir. Así que no nos espantemos cuando las personas mueren. No nos tome por sorpresa, porque no puedes tú evitar que ninguna persona viva eternamente. Esta realidad es inevitable porque muchas personas acusan a Dios por la forma como muchos seres humanos mueren. Ahí no tenían por qué morir en ese avionazo. No tenían por qué morir el 45% de los niños en Indonesia que murieron con el tsunami. ¿Sabes una cosa? Cuando yo me puse a investigar acerca de las costumbres en Indonesia, y de esos 45% de niños que murieron menores de 12 años de edad, la muerte, escúchame, la muerte de esos niños fue un acto de misericordia de Dios. Si esos niños hubieran quedado vivos, hubieran sido educados en la brujería, en la prostitución, en el tráfico humano y en todas las desgracias que en esa zona del Asia se siguen practicando. Así que Dios en su misericordia se llevó a todos esos niños, porque la Biblia enseña que de ellos es el reino de Dios. No, pero hay muchas personas que quieren que esos niños lleguen y sigan sufriendo, y llegan a los 30 años y que sufran, y que se casen, y que se divorcien, y que lleguen a los 50 años y que experimenten con el cáncer. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Ahora, ¿qué cosa es mejor? ¿Morir joven o vivir muchos años? Si es con Cristo, dice Filipenses 1:21 el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Y si el vivir, si quedarme en la vida es Cristo, es mucho mejor. Pero así somos nosotros, ¿verdad? Como hay personas que me han hablado: oiga, mi hermano, hoy por mi abuelita allá en la Cruz Roja estamos todos deshechos. ¿Qué edad tiene tu abuelita? 95 años. Pues déjenla que se pinte ya. Hermanos, por favor, oren. Oye, espérame tantito, la pobre señora ya se tenía que ir. Es más, se tardó. Bueno, dichosos los que llegan con salud de esa edad, ¿verdad? Pero queremos que se quede. ¿Para qué quieres que se quede tu abuelita aquí, verdad? Si ella es cristiana, gloria a Dios, va a ser libre. El cuerpo es una prisión. No vengan a orar por ella. ¿Pero para qué vamos a orar por ella? ¿Para que se quede 5 años hasta los 10, 100 años de edad? Que ya no puede ni caminar la pobrecita, que ya no puede ni ver la pobrecita. ¿Para eso quieres que se quede tu abuelita? Simplemente porque la quieres tener como tú. La muerte para el cristiano es ganancia. Escapamos, dice la Biblia: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Entonces vamos a ver claramente por qué ocurren estas tragedias. Número 1, veamos la perspectiva de Dios. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos,
Dice Dios, yo no pienso como tú piensas, Pancho, Carmelita, astrofísico, físico, ateo, escéptico y agnóstico. Yo no pienso como ustedes. Mis pensamientos son muchísimo más altos que la forma como tú ves el mundo, la perspectiva que tú tienes de la muerte, la perspectiva que tú tienes de la vida, la forma como tú ves las tragedias. Entonces, la razón por la cual mis pensamientos son más altos que los tuyos es precisamente una de las razones por las cuales la mayor parte de los ateos, en los 40 años que tengo de compartir el mensaje de la Biblia, he tenido más de 45, 50 ataques y enfrentamientos y debates frente a frente en el radio, en la televisión, con ateos. Y durante el siglo XX, me acuerdo en los 90s, 80s, que fue la cúspide del siglo XX del ateísmo, el 90% de los ateos que hemos debatido durante toda nuestra vida, el 90% de los ateos son personas amargadas contra Dios. Que algo les pasó en su vida, que se enojaron contra Dios porque no pudieron encontrar una respuesta, y como Dios no les contestó porque no sanó a mi hermano, y cuando yo era joven dice que era cristiano, iba a la iglesia y le oré por mi mamacita y mi mamacita se murió, pues ahora ya no creo en Dios. Qué terrible que el hecho de no entender a una deidad y la forma como Él opera en el mundo llegue a los seres humanos a la conclusión de decir, pues es que yo puedo ser más sabio que tú, Dios, y yo, si fuera tú, yo no haría lo que estás haciendo, ni permitiría las cosas que estás haciendo. Pero papá, tú no eres Dios, ni yo soy Dios tampoco. Entonces, siguiendo una lógica elemental y asumiendo que Dios es un Dios todopoderoso y que si existe forzosamente, imagínate nada más, somos chapulines comparados con Él. Como si un niño le preguntara a Alberto Einstein, oye Alberto, explícame la fórmula de la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado. La energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué le diría Alberto Einstein al niño chamaco con cabeza de ostión? Tienes 3 años, 4 años, aunque te la explique no lo vas a entender, porque tienes que pasar aritmética, cuadrados, resta, multiplicación, logaritmos, cálculo integral, álgebra, matemáticas cuánticas. Y entonces cuando evolucione tu mente, no es de que tengas una mente, la mía, la diferencia entre mi mente y tu mente, chamaquito, es que yo estoy más desarrollado que tú. Necesitas más años para comprender. Pues así son las cosas espirituales también. Con la mente de chapulín que tenemos, queremos entender a una deidad superior a nosotros y pedirle cuentas. Y la Biblia le llama soberbia intelectual. Cuando miramos la vida desde la perspectiva de la eternidad, lo que a nosotros nos puede parecer, síganme con mucho cuidado, lo que a nosotros nos puede parecer como tragedias, muchas cosas realmente a los ojos de Dios no lo son. Veamos un ejemplo, el más grande de toda la historia humana: la muerte de Jesucristo. Cristo, cuando estaba colgado y con sus manos abiertas en la cruz, ahí abajo de la cruz había 2 grupos de personas principalmente. Un grupo se llamaban los religiosos. Otro grupo, los griegos, los intelectuales de esa época. Ante los ojos de los religiosos, el hecho que ese hombre colgara en la cruz era una maldición. Porque en el libro de la Torá, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, está escrito, maldito el que muere colgado en un madero. Entonces los fariseos chocaron y vieron que eso decía la ley y la experiencia decía otra cosa. No, es que a los ojos de la ley tú eres maldito, tú no puedes ser nuestro Mesías. Era una locura para ellos ni siquiera considerar que la muerte de Cristo era para la salvación de los seres humanos. Y los griegos, por el otro lado,
al ver a Cristo colgado en la cruz, de acuerdo a la filosofía griega que dominó 150 años en el siglo de oro antes de Jesucristo, los dioses de Neptuno y los dioses de Zeus y los dioses, los titanes de los griegos, era imposible que en toda la mitología griega pudiera existir ninguna historia en la que un padre o un dios tratara de matar a su hijo o no rescatar a su hijo cuando estuviera sufriendo de manos de los humanos. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, nos dice en la primera carta a los Corintios, y este pasaje fue uno de los pasajes que me ayudaron a mí a convertir mi alma a Cristo antes de que yo mismo era ateo. Fui ateo antes de ser cristiano. Y a mí me confundían todas estas cosas, lo mismo que a muchas personas que nos escuchan. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 en adelante: porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, piden milagros, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos nosotros que la muerte de Cristo fue una acción que Dios determinó, que Dios escogió de una forma voluntaria para enloquecer la sabiduría de los seres humanos. Lo hizo a propósito. Entonces, ante los ojos humanos, ese hombre colgado en la cruz era una tragedia. ¿Cómo es posible que las espinas y la sangre, que Dios, si Él es el Hijo de Dios, ¿por qué su Padre dice que su Padre es Dios? ¿Por qué no lo arrebata? ¿Por qué lo dejó que sufriera tanto? Esa era la perspectiva humana. Pero detrás de eso que parecía tragedia ante nosotros, se escondía detrás de eso la sabiduría de Dios. Se escondía la mente de Dios. Se escondía el plan más grande de toda la redención humana. Porque Dios escoge lo insensato para nosotros, para tratar de enloquecer nuestra propia sabiduría y nuestra forma de pensar. Porque ningún ser humano, como acabamos de leer, a través de la investigación científica o de un análisis intelectual o clínico o filosófico, nunca un ser humano podría llegar a conocer a Dios. Dios tuvo que bajar del cielo hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo tuvo que venir a revelarnos al Padre. Él lo dijo en Mateo 11: nadie conoce a Dios más que el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que el mensaje es el siguiente: cualquier persona que nos escucha que quiera conocer a Dios, nunca lo vas a conocer si antes no conoces a su Hijo. Es Cristo el que reveló al Padre. Es Cristo el que actuó bajo el Padre. Es Cristo el que hacía los milagros a través del Padre. Él vino a revelar al Padre. Y el que agrada al Hijo y conoce al Hijo, comienza a conocer quién es Dios, quién es el Padre. Así que no lo vas a conocer en flor de loto en Chapultepec, ni a través del yoga, ni a través de las filosofías orientales, ni a través de Buda, ni de Confucio, ni de Hare Krishna, ni del Dalai Lama, ni de Mahatma Gandhi. La única persona que ha existido en la historia, que ha bajado del cielo, que ha muerto en una cruz, ha sido enterrado, sepultado y resucitado a los 3 días, se llama Jesús. Ahora bien, las catástrofes tienen que ocurrir antes que venga Cristo. La Biblia profetizó: habrá pestes, hambres, terremotos, sediciones en diferentes lugares. Dice en Lucas 21, las gentes desfalleciendo por el temor, por el bramido de las olas. Así fue escrito hace 2000 años. Y en respuesta a muchas preguntas que han surgido en relación a los huracanes, ustedes no se imaginan cómo hemos sido bombardeados
En las últimas 2 semanas, con llamadas a la casa de ustedes, me han despertado a la 1 de la mañana. Ay, mi abuelita tiene miedo que el huracán la agarre. ¿Y qué quiere que haga, señora? ¿Verdad? Ay, pues que ore por ella. Imagínense nada más. Que ore por ella a cientos de kilómetros de distancia. Y mi tío, que es ateo, dice que ahora sí, que por favor le explique a usted cómo es posible que Dios existe y permitiendo tantas devastaciones y tantas cosas. Unos son ataques, otros oraciones, otros inconsistencias, etcétera, etcétera. Pero es increíble cómo se encuentra ahorita la humanidad confundida, preguntando, gritando, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué es lo que va a suceder? Viene la Tercera Guerra Mundial, el gordito loco de Corea del Norte a punto ya de mandar bombas a Guam, a Corea del Sur, a Israel, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estamos en un punto de la historia tan conflictivo, tan confundido, que es la hora de la iglesia. Este es el momento en el que más podemos nosotros darle al mundo la luz que están buscando. Filósofos, sistemas de gobierno, ideologías, comunismo, democracia, monarquías, ateísmo, agnosticismo, de todo tipo de filosofías de gobierno, de pensamiento, religiones, economías, gobernantes, todos viven confundidos en este momento. Ya no saben qué sistema es mejor de gobierno, qué ideología es la mejor, cuál es la mejor religión, cuál es el mejor Dios. Ahora ya viene la corriente famosa que la profetizó, donde se va a levantar un líder religioso en el mundo que se llama el ecumenismo, tratando de unir. Vamos a unirnos, vengan para acá los budistas, vengan para acá los del Islam. Todos estamos adorando un Dios con diferentes nombres. Un momentito, por favor, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Cómo que son diferentes nombres con el mismo Dios? De ninguna manera. A eso vino Jesús al mundo como un hombre radical a decirnos: nadie va al Padre si no es por mí. Ese radicalismo de Jesús: yo soy el camino, no hay ningún otro camino. Yo soy la verdad, no hay ninguna otra verdad. Y yo soy la vida. Eso es lo que hace que el mundo le acuse y nos acuse a nosotros de intolerantes. Siempre que he tenido yo debates con rabinos, con budistas, con musulmanes, es que usted es intolerante. Usted nada más Jesús, así es porque lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pastor y doy mi vida por las ovejas. Ni tu Buda, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, ni Hare Krishna, ni nadie ha dado su vida y ha dicho: voy a morir a los 3 días y voy a resucitar. Entonces nos enfrentamos en un tiempo en el mundo en el que tenemos ya para poder tener respuestas. Todos tenemos que morir, ya lo vimos, y la pregunta no es si vas a morir, porque ese es un hecho, esa es una verdad. La pregunta es: ¿estás tú preparado para el día que Dios te llame a encontrarte con Él como juez o como salvador? Yo te pregunto en esta mañana, y a los que nos escuchan, no importa que sea tsunami, que sea un accidente de tránsito, todos tenemos que morir. La pregunta es: ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para ese momento en el que sale el alma y el espíritu del cuerpo? Nuestro cuerpo queda aplastado bajo un terremoto, en la panza de un tiburón, muerto, te entierran, te creman. No importa lo que hagan a nuestro cuerpo. Este cuerpo corruptible, que está sujeto a un deterioro celular por la misma ley de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que todo tiene que oxidarse y desgastarse, nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos. Polvo somos y al polvo regresamos. Pero ¿qué de tu espíritu? ¿Qué de tu alma? ¿Qué de esa parte invisible, espiritual, que la Biblia nos muestra que somos internamente? ¿Y qué es lo que tiene valor verdaderamente? ¿Qué vas a hacer del día de tu muerte? ¿Tú crees que Dios te dé la oportunidad de arrepentirte como te le está dando ahorita? Número 2, las tragedias nos enseñan también a valorizar la vida. ¿Saben ustedes qué palabras expresaron las personas que fueron evacuadas ahora? Mi esposa y yo lo veíamos continuamente en la televisión, en el huracán Harvey en Houston, Texas. Nadie estaba lamentando: mi televisión se quedó allá, mis palos de golf, mi caja con mis joyas. Todos los que iban en los botes y cuando venían los helicópteros a rescatarlos, lo único que ellos estaban realmente lamentando eran si había familiares que se hubieran ahogado.
Pero en cuanto veían a un hijo, o ahí está mi papá, o ahí está mi mamá, no les importaba nada de lo que había sido destruido, ni cómo van a enfrentar el futuro. Mamita, me importa que tú estés vivo, hijos, estamos vivos, somos una familia, vamos a seguir adelante. Ellos comenzaron a valorizar que verdaderamente lo único que tiene valor es la familia. Las caras de alegría, ahí está mi mamá y salvaron a mi hijo. Y grita, hasta por el perro estaban contentos que lo habían salvado. Ninguno de ellos comenzó a decir, ¿por qué no sacaron mis palos de golf? ¿Por qué no me sacaron las refacciones que tenía en mi garage? Nadie lamentaba su televisión, su carro o sus bienes materiales. Se lamentaban por la gente perdida, ahogada, y se alegraban por sus familiares salvados. Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. No importa lo rico que hayas alcanzado en esta vida, ni los millones que hayas logrado. ¿Sabes una cosa? Todo eso se va a deshacer como la polilla. Y quiero decirte algo. Dios ha ido advirtiendo lo siguiente. Dios no está en contra de los ricos. 1 Timoteo capítulo 6:17 no les dice que vendan todo. Les dice que no es el dinero el pecado, sino el amor a lo que tienen. Que no guarden de más. Entonces, recordamos 2008. La bolsa de valores hay 777 puntos. 62 billonarios, no millonarios, billonarios se suicidaron. Oiga, pero si tenían, no millones, billones, pero no los tenían debajo de la almohada ni el colchón. Todo ese dinero que tú crees que los ven los millonarios, lo tienen invertido. O bienes raíces, propiedades o en acciones. Y se desploman las acciones y se quedan completamente en la ruina. Y como todo su corazón y toda su motivación era el dinero, mientras tuvieran ese dinero, dormían a gusto, desaparece donde tenían puesto su corazón en una fábrica de ídolos. Y cuando el ídolo se derrumba, ellos ya no quieren seguir viviendo. ¡Qué tristeza! Dios deshace como polilla, dicen los salmos, lo más apreciado del hombre. Todas esas personas en Houston, ¿cuándo se imaginaron que de la noche a la mañana, se iban a quedar con los chones con que salieron de su casa? Y no fue eso todo el susto. Escuchen esto. Descubrieron días después que las compañías de seguros no aseguran casas por inundación para acabarla de amolar. La compañía de seguros no hay pólizas, y si tú la quieres comprar te cuesta muchísimo más. Está garantizado contra incendios, un árbol que le caga el techo, una explosión de gas dentro de la casa, pero no por inundación. Así que miles de personas ahora en Houston y en Miami se van a quedar sin casa y van a comenzar de ceros su propia vida. Perdieron sus pasaportes, perdieron sus identificaciones, su seguro social, perdieron todo absolutamente de la noche a la mañana. ¿Estás tú preparado para alguna tragedia de estas? Enfrentarla con la paz que sobrepasa todo entendimiento y decirle, el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Como lo hizo un hombre en la Biblia llamado Job, cuando de la noche a la mañana perdió sus propiedades, su ganado, sus hijos, y para acabar de amolar, le dejó la esposa. Y lo digo de amolar, ¿verdad? No porque sea malo estar casado, simplemente porque la esposa comenzó a maldecir a Dios. Y comenzó a maldecirlo a Job también. O sea, le dejó la última espina todavía a Job. Pero lo más lindo, ¿verdad?, es que vemos que al final del libro tienen el doble de hijos, le deja la misma esposa, le trajo a Miss Universo y fue un hombre felizmente murió felizmente. Entonces, las tragedias nos enseñan a valorizar la vida. Además, las tragedias unen a toda clase de personas. Los salvavidas, cuando vino ahora el huracán en Houston, no le decían a los que estaban flotando, ahogando, ¿eres del PRI o del PAN? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Tienes feria o no tienes feria? ¿Tienes plata o no tienes plata? ¿Verdad? Ni de esas cosas. El rescate no era para los ricos, ni para los pobres, ni para los blancos, ni para el partido. Ahí nos damos cuentas de qué forma en las tragedias no hay color de piel,
No hay partidos políticos, no hay ideologías, no hay nada. Todos somos seres humanos, creados a la imagen y la semejanza de Dios. Y todas las cosas que nos dividen, tonterías, ¿verdad? Que se llegan a matar porque tú eres de otro partido. Pues tú le vas a las Chivas, yo a la América y te voy a agarrar a botellazos, porque yo soy americanista. Y si sale el camión de la UNAM, de los Pumas, y sale otro camión, le rompen los cristales y lo voltean porque le ganaron a los Pumas. Qué increíble es el ser humano y de cómo las pasiones combaten dentro de nosotros por minimidades, por tonterías. Y finalmente encontramos también, ¿verdad?, que el mundo no va a funcionar nunca sin Dios. Un desastre como este huracán nos recuerda que este mundo no funciona, pero el próximo sí lo hará. Y ese fue el sentimiento de todos los santos a través de la Biblia. Dice en Hebreos 11, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, tanto los mártires como los no mártires, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos estos hombres que han muerto atrás de nosotros, desde el siglo XX hasta atrás, y que han seguido a Jesucristo, nunca consideraron que esta vida era eterna. Todos aceptaron la perspectiva: soy peregrino en este mundo, mi vida va a pasar así. Los que ya pasamos del 5.º piso lo sabemos. Así pasa la vida, pero así. Vemos los nietos, los hijos y nos damos cuenta qué rápido envejecemos. Y comienzas a valorar qué es lo más importante para la vida. Y nos damos cuenta la vanidad, la vaciedad, la falta de propósito y de sentido que la mayor parte de los seres humanos tienen. Todos luchando. ¿Qué vas a estudiar? Una carrera donde pueda haber más feria. ¿Y de quién eres compadre? De mi compadre el diputado, que me va a ayudar a conseguir un puesto para poder seguir robando. ¿Y qué es lo que anhelas en la vida? Hacer dinero, ser como Steve Jobs y fundar una opción como Apple y ganar dinero por acá, o ser un músico conocido. Y ya cuando alcanzas esto, van a ustedes a concluir como están concluyendo las estrellas de televisión y de cine del siglo XXI. Y lo digo porque es público. Entrevistaron hace poco a Madonna y le preguntaron que qué pensaba ella que pasaba ya de los 50 años de edad, y contestó: sufro de pensar que en el momento que ya no tenga público, ¿qué voy a hacer? Porque mi adrenalina y la forma en la que me sostiene es el público, y sin público yo me moriría. ¿Qué hace un gobernante cuando fue presidente de la República y sale? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el monte a escalar? ¿Cuál es el monte a escalar cuando Elvis Presley descubrió, verdad, de que la vida era fatua, con millones de seguidores, con mujeres, y comienza a drogarse? Michael Jackson y todos los artistas, deportistas, boxeadores, políticos que llegan a los 40, 45 y 50, alcanzaste lo que querías, y después ¿qué? Sigues vacío internamente, te das cuenta que te falta algo. Porque no hay nada, como dijo Jesús a la mujer samaritana: de esa agua volverás a tener sed, pero el agua que yo te doy será una fuente que salte para ti en vida eterna. El hombre es vano en su forma de vivir. Siempre el dinero y el show, y por aquí, y el fashion, y esto y el otro, y siempre estamos pensando, en nuestras cabezas tan llenas, y de repente, sin que te des cuenta, ¡pum!, llega la muerte. Y todos tus planes, todos tus pensamientos, todas tus ambiciones, como el vapor, ¡brum!, se desvanecen, y estás delante del trono de Dios. ¿Qué hiciste con tu vida, hijo? Carlitos, Pancho, Carmelita, Lupita, ¿qué hiciste con tu vida? Pues nada. Y esta es la forma en la que la Biblia nos advierte que algún día tenemos que entregar cuentas a Dios. Ahora, muy bien, veamos ahora clásicamente la muerte de los niños. La Biblia nos enseña que todos los menores de edad, cuando mueren por no ser responsables de sus acciones, ellos están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Síganme con mucho cuidado. La inocencia de Adán no se compara con la inocencia de un niño
después del nacimiento de la raza humana. La inocencia de Adán era una inocencia sin culpa legal. En otras palabras, Adán no fue creado y traía en su pasado culpa que expiar. Nació sin absolutamente nada en la que Dios no le podía decir, pues tengo que pagar por ti, y etcétera, etcétera, porque él no había pecado. Pero de Adán a nuestros días, todos los niños que nacen inocentes, pero con una culpa de por medio, porque todos nacimos en pecado. En pecado nos engendró nuestra madre, Salmo 51. Hemos todos nacidos alejados y destituidos de la gloria de Dios. Pero esa culpa con la que nacieron los niños, la iglesia romana le llama el pecado original. Y cuando los bautizan, ellos enseñan, cosa que no está en la Biblia, que se les borra el pecado original. No importa cómo se porten después, hayan sido borrachos, parranderos y jugadores, ellos ya desde niños ya no tienen el pecado original por el bautismo, ¿verdad? Esto es una barbaridad a la luz de la Biblia. Entonces, ese pecado original, que es el con el cual nacimos, al adquirir conciencia, los niños, 7, 8 años de edad, comienzan a adquirir responsabilidad de los padres para que les den el plan de la salvación, y a esa edad rescatarlos de esa culpa para que no crezcan en su adolescencia con ella, que crezcan con Cristo a los 7, 8, 9 años de edad, tal vez ya hasta muchos antes, y poder comenzar a encaminarlos en caminos que conducen a la justicia, la santidad y la verdad de Dios. Qué grande responsabilidad ser padre de familia, qué enorme responsabilidad. Ahora, la muerte para el cristiano, ¿verdad?, es muy diferente. No importa cómo muramos, no importa las tragedias que atravesemos, la Biblia nos llena de esperanza. Por ejemplo, el Salmo 116, apúntalo, porque te puede servir para las personas que mueren y leérselo. Dice el Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando un cristiano muere, Dios y los ángeles dicen: alabío, alabao, alabim bomba, ya viene, ra, ra, ra. Y aquí, ay, ¿para qué te lo llevaste? Porque el instinto de sobrevivencia nos hace actuar de esa manera. Nosotros queremos que todos, ¿verdad?, nuestros seres queridos se queden hasta los 80, hasta los 100, hasta que con nosotros. Porque esa es la tendencia del ser humano. Porque no sabemos qué hay después de la muerte. Pero Jesús vino a quitarnos la cortina, a descorrer el velo y mostrarnos que cuando un cristiano muere, no se imaginan el paraíso a donde están nuestros seres queridos, o hermanos o hijos que se hayan muerto. Ellos se encuentran, qué Disneylandia, ni qué Reno Ventura, ni qué nada, ni qué Riviera Maya. Se encuentran descansando, contentos, con el pandero, alegres, en un lugar millones de veces mejor que este basurero de planeta donde tú y yo vivimos. Pero queremos que regresen y se queden con aquí. Hay hermanos que también han dicho: hermano, ayúdame a resucitar al muertito. Es cristiano, sí, déjenlo. ¿Para qué quiere? Se va a dar un susto si regresa. Imagínense nada más, ¿no? Es que Cristo dijo que resucitáramos. Espérame un tantito. Lo hizo para demostrar su deidad. Pero ¿para qué quieres que resucite? ¿Para qué quieres que regrese de basurero? Está mucho mejor en el otro mundo que vive. Pero así somos los seres humanos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 14, versículo 32, lo mismo acerca de la muerte para los cristianos. Proverbios 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. No hay ninguna esperanza para el que muera y nos esté escuchando ahorita sin Cristo. Si tú mueres en este momento que escuchas este mensaje, hoy en la tarde, o tal vez dicen que vienen terremotos más grandes a México, te cae un ladrillo de la chimenea en tu cuarto y no amaneces mañana y no te volvemos a ver. Si tú mueres sin Cristo, no lo digo yo, lo dice este libro que se llama la Biblia, tú vas a ser condenado eternamente, lejos de la presencia de Dios. Y cuando estés en la otra vida, siempre recordarás que Dios te habló a tu corazón en esta mañana. Y yo estoy seguro que cuántos de ustedes, y hay cantidad de millones de personas que ahorita no están escuchando, que Dios les está hablando por última vez. Que ya no va a tratar Dios con tu vida. Te ha hablado muchas veces.
pero por tu corazón endurecido amontonas ira para el día del juicio justo de Dios. Y vemos también en Isaías 57, este pasaje me encanta. Isaías 57, perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de ellos la aflicción ha sido quitada. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y así es la vida. Muere un artista y hasta Bellas Artes y rodean y mariachis y 10,000 personas y viva por aquí, por allá, y muere por allá San Francisco de Asís y las ratas lo acompañan al entierro. Así es la vida. Y muere un presidente, y muere un cantante, y muere este, y muere por aquí, por allá, y las televisiones y todo, y entrevistas, y cómo murió, y murió de un pasonzototote de drogas, murió de un pasonzote de alcoholismo, murió porque mató a su esposa, y mató a su esposo, y se envenenaron, o lo que quieras, pero la gente los levanta, y lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene como abominación. Y así es la vida. No nos sorprendamos. Porque el mundo alaba y exalta a aquellos que no merecen, pero para ellos fueron buenos por lo que fueron buenos futbolistas, buenos cantantes, buenos artistas, buenos políticos. No digo que todos, pero así es la forma como la Biblia nos dice. Muere el justo y no hay ni siquiera que se acerque a su cementerio. Ahora vamos a ver nosotros qué es la diferencia cuando nosotros vivimos a la luz de la eternidad. ¿Qué diferencia tan grande? Cuando una persona ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y las personas que le han rechazado, el cristiano es una persona que no tiene ninguna religión. ¿Sí me escucharon, verdad? Tú puedes ser evangélico, puedes ser bautista, puedes venir a Vida Nueva, puedes ser bautizado, remojado y colgado, puedes ser mormón, testigo de Jehová, adventista del séptimo día, católico. No me importa el título de la botella que tú le has puesto a tu vida. Unos católicos, otros protestantes, otros mormones, etcétera, etcétera. Cuando venga Cristo, nunca va a haber el título ni la religión a la que perteneces, sino qué está dentro de la botella. Así que no importa el título que, pues yo no soy católico, pues porque me bautizaron y crecí en un lugar católico. ¿Sabes una cosa? Tú puedes ser católico e irte al infierno. Tú puedes ser mormón e irte al infierno. Tú puedes ser evangélico e irte al infierno. No es la religión la que nos salva, entendámoslo por el amor de Dios. Dice 1 Juan capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tengas la religión que tengas, la religión y la iglesia te va a salvar. El que salva es la persona de Jesús. Entonces tú necesitas a la persona de Cristo en tu vida como tu Salvador, y cuando tú lo invitas como tu Salvador, comienzas a tener relación no con dogmas, ni con ritos, ni con peregrinaciones. Comienzas a tener relación con un hombre que murió y resucitó, viva, orgánica y dinámica, que se llama Jesucristo. Y si tú que me escuchas me dices que tienes una religión y nunca en las mañanas te levantas a tener comunión con Dios en la Biblia, no en el Corán ni en el libro del Mormón, en la Biblia, no tampoco en los libros de Walter Mercado ni los de los gurús, en la Biblia. Si tú no tienes un tiempo en la Biblia diario con Dios, donde tú oras y descubriste que platicas con Dios y Él ya se hizo real en tu vida, tu religión te va a condenar, porque te vas a morir engañado, creyendo que porque tenías una religión te vas a salvar. Y no es así. Dice en 1 Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, Evangelio de Juan 1, 12 y 13, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que dice la Biblia que no es cierto que todos somos hijos de Dios. Cuando tú oigas que alguien dice, o un líder cristiano, un líder religioso, es que todos somos hijos de Dios y todas las religiones tienen el mismo Dios, es el mentiroso más grande que tú has oído, disfrazado de ángel de luz. Todos somos criaturas de Dios, pero la Biblia dice que los que reciban a Cristo, a esos, no a todos,
A esos Dios les da el poder de llamarse hijos e hijas de Dios. Un día estuve en un convento con unas monjitas, y yo amo las monjitas, ¿verdad? Y me encantan, y también con curas, platicamos con todo mundo, ¿verdad? Y siempre debe mover la compasión, la misericordia, porque nosotros antes de ser cristianos, pues navegábamos también en diferentes barcos y teníamos diferentes ideologías. La raíz es la ignorancia de la Biblia. Entonces, cuando hablo yo con un religioso, ¿verdad? Como les dije una vez, estaba en un convento y me dice la Madre Superiora: oiga, doctor Alducin, quiero que ore por mí para recibir el Espíritu Santo. Y había como 7, 8 monjitas detrás de ellas, bien lindas, todas así con la carita, así parecían florecitas, todas así. Y le dije: oiga, ¿qué están haciendo aquí en primer lugar? ¿Cómo que qué estamos haciendo? Le digo: ¿qué están haciendo aquí encerradas? En un convento. ¿Por qué no salen? Es que aquí estamos buscando a Dios. ¿Dónde sacaron eso? Les dije. ¿Tiene la Biblia? Bueno, ¿tiene una Biblia? Preguntó la Madre Superiora. Y no encontraba la Biblia, las pobrecitas, ¿no? Bueno, yo llevaba la mía y se las abrí, ¿verdad? Y les dije: si quieren, tráigame la de ustedes, la Torres Amado, la Nácar Colunga, las versiones católicas. Todas dicen lo mismo, y claramente lo dice, ¿verdad? Que Jesús dijo: id y predicar el Evangelio. Pero el diablo las ha engañado y las ha encerrado, porque encerradas, ¿a quién le van a predicar? Se voltearon a ver unos a otras. Ah, pues sí, ¿verdad? Para no hacerse el cuento largo, esa Madre Superiora ahorita es misionera en el Brasil, cristiana, hija de Dios. Dejó el convento y dejó todo. El Dios le abrió los ojos. Gracias a Dios. Jesús profetizó a sus discípulos que vendrían estos tiempos, aumentaría en el mundo las guerras, el hambre, el odio, la falta de amor, la deshumanización y la falta de afecto natural. Y el síntoma, damas y caballeros, para terminar, más grande de descomposición social. No nos asustemos de los tsunamis, terremotos que van a venir y van a azotar el mundo, y muy pronto ya soy en los cascos del Apocalipsis, en el cielo, que viene Jesús pronto por nosotros. La iglesia va a salir antes de que todos los juicios del Apocalipsis caigan sobre el mundo. Es una promesa de Cristo. Asustémonos de la descomposición social de los matrimonios. El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios estableció. El matrimonio es el fundamento de todas las sociedades y la familia. Y de acuerdo a este libro, la familia es un papá, un varón, una mujer con hijos. Esa es la familia para Dios. No es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Eso ya es la descomposición más terrible, más degradante, más inmoral a la que la sociedad humana ha llegado, como un síntoma de que la sociedad ha llegado a los juicios de Dios. No echemos la culpa a Dios. ¿Por qué muere tanta gente? ¿Y por qué estos terremotos? Veamos el comportamiento y el pecado tan descarado, donde el ser humano está aceptando esto como algo normal. Y no es normal, es pecado. Un matrimonio es entre un hombre y una mujer, un perro y una perra, un gato con una gata, un león con una leona, un caballo con una yegua. No es un caballo con un caballo ni un perro con un perro. Dejemos la Biblia. La naturaleza misma nos enseña la multiplicación de las especies. Por eso hay el género femenino y el género masculino. Eso no fue una obra de la evolución. No es una coincidencia que yo haya nacido con órganos reproductores masculinos y mi esposa femeninos. ¿Para qué? Para unirnos los dos. Un niño necesita una mamá, un niño necesita un papá. No necesita 2 mamás y 2 papás. Un niño que crezca sin un papá pierde la imagen masculina. Y de acuerdo a estas estadísticas, casi el 60% del homosexualismo es de personas que nacieron en matriarcados, donde en el lugar es la mamá la que manda y el papá está borrado completamente, y el hijo se identifica con la mamá, porque el niño necesita la identidad de un padre. El niño necesita la identidad de una madre. Pero hemos llegado a este grado en el mundo de la sociedad, y por eso los juicios de Dios están como nunca van a venir, porque nos estamos descomponiendo, entendámoslo, nos estamos descomponiendo. Estamos pensando que la economía y esto y que es la moral a lo que Dios le da importancia en la Biblia. Tú tienes en esta tarde la oportunidad de arrepentirte de tu vida, de ayudar a que te cambie el Espíritu Santo. Cristo vino para transformar nuestras vidas, para darnos paz, para darnos dirección.
para abrir nuestro entendimiento y entender por qué nací, cuál es mi propósito en el peregrinaje. Vamos de pasada por este mundo. Nos está esperando un mundo muchísimo mejor. Vengamos a la cruz en esta tarde. Ven a la cruz y tus pecados, si fueren negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, el mensaje de la Biblia no es: mira, deja la borrachera, deja tu amante, deja tu homosexualismo para que Dios te acepte. Ese no es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de las religiones. Esa es la gracia. Eso es lo que hace diferente el mensaje de este libro a las demás religiones. El mensaje de la Biblia dice: ven cómo estás. Eres homosexual, ven a la cruz. Cristo murió por ti, por los pecadores, no vino por los buenos. Eres borracho, parrandero y jugador, eres un adúltero, eres adicto a la pornografía. Ven a la cruz, así como estás. Y si tus pecados fueran negros, mataste a 30 personas, abortaste a 50 niños, ven así como estás, con esa culpa que te está destrozando, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Es el mensaje de la cruz. Vengan como están. Ven cómo estás. No digas: es que yo quiero primero cambiar. Es que nunca lo vas a hacer. Si así fuera, si hubiera alguna fuerza en nosotros que nos pudiera proporcionar la paz y que pudiéramos cambiar, no hubiera muerto Cristo en la cruz. Pero Él murió precisamente por nuestra debilidad, por nuestra incapacidad de vivir para Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Si no fuera así, entonces la muerte de Cristo fue un desperdicio. Tenemos que entender este mensaje y compartir este mensaje. Dios nos acepta así como estamos. Yo cuando vine a Cristo era un pobre en el suelo, sin destino, ateo, borracho, experimentando con algunas drogas, con un odio tremendo contra el mundo entero, retando al cristiano, retando a todo mundo, contra toda autoridad, ¿verdad? Me decepcioné del comunismo, me decepcioné de los gurús, etcétera, etcétera, de los Hare Krishna. Ya no sabía qué hacer con mi vida, intenté quitarme la vida 2 veces. Y en ese sentido, mi hermano Alejandro, que lo conocen ustedes, que es pastor de esta iglesia, fue el que me abrió la Biblia y me dijo: ven a Cristo, no te invito a una religión, ven a Cristo, dale la oportunidad. Le has dado oportunidad a Buda, metiste a Buda tú, metiste el programa de Buda, metiste el programa del Maharashi, metiste a Walter Mercado, metiste a los brujos, metiste a los astrólogos, metiste a Bertrand Russell, a Nietzsche. Ábrele la puerta ahora al programa, al software de Dios. Es gratis, me dijo, dale la oportunidad. ¿Por qué no le das la oportunidad? Lo vi muy lógico, muy convincente. Caí de rodillas y le dije: Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, aquí estoy. Yo no te prometo, yo no puedo cambiar nada en mi vida. Vengo a abrazar tu cruz para que tengas misericordia de mi pecador. Ese es el mensaje que Dios te comparte en esta tarde. Ven a la cruz, arrepiéntete de tus pecados y dile ahí desde tu lugar en este momento, así con tu rostro inclinado: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida pasada, porque no he hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Y he descubierto esta mañana que tampoco puedo yo cambiar. Mis pecados son más grandes que mi fuerza de voluntad. Por naturaleza nací pecador y amo el pecado. Y ahora he comprendido, al oír el mensaje de la Biblia, que en esa cruz tú tomaste mi lugar con todos mis pecados que en este momento tengo, y a tu Hijo lo castigaste en mi lugar. En lugar de condenarme, condenaste a tu Hijo. En lugar de esa ira que me tenías reservada, esa ira la descargaste sobre tu Hijo. A tu Hijo Jesucristo no lo perdonaste para perdonarme a mí en esta mañana. Oh, qué grande amor, oh Dios, has tenido para tu siervo y para tu sierva. Qué grande amor, Jesús, has desplegado con tus manos extendidas en esa cruz. Te invito en este instante a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, con tu sangre preciosa, lávame. Me arrepiento sinceramente de mi vida y entra a mi corazón para darme el pasar, pero que sus palabras iban a permanecer.
Y en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo, esta es la oportunidad para que podamos nosotros presentarles tanto a científicos, ateos, materialistas, humanistas, pluralistas, relativistas, etcétera, etcétera, que sus sistemas de pensamiento inventados por ellos, por los seres humanos, no tienen absolutamente ninguna conceptualización en relación con las palabras del Hijo de Dios. No cabe duda que en estos últimos tiempos hemos podido descubrir que pareciera que las fuerzas de la naturaleza se han vuelto contra nosotros. Siempre ha habido huracanes, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido incendios, pero nunca en la proporción ni tampoco de la forma tan conjugada en la que han comenzado a suceder en los últimos 10 o 15 años. Huracanes, tornados, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, incendios unánimes. Hace poco 3 huracanes en fila completamente en el Caribe, uno detrás del otro, otro acercándose al Golfo de México. Al mismo tiempo terremotos en África, terremotos en Europa, terremotos en Sudamérica, el que acabamos de experimentar aquí en México. La pregunta en este momento es, ¿qué le está sucediendo a nuestro planeta? ¿Qué causas están ocasionando todas estas catástrofes? Bueno, pues los científicos están hablándole, ¿verdad?, acerca de la culpa de la ambientación, del medio ambiente. Bueno, claro que el medio ambiente nosotros lo hemos echado a perder. Y ellos creen que corrigiendo el medio ambiente, que es irreparable y es una utopía total, el comenzar a creer que si comenzamos a cambiar el medio ambiente van a mejorar las cosas. Es increíble, damas y caballeros, la ignorancia de los seres humanos, que no estamos conscientes que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es simplemente el resultado de nuestras acciones, y quiero decirles, en los últimos 50, 60 años. La Biblia nos da respuestas muy claras, y la advertencia hace varios siglos de un profeta llamado Isaías, en su capítulo 24 de su libro. Voy a leerles lo que este profeta escribió. No Nostradamus, no Walter Mercado, no los gurús, no un adivino, no los brujos que están saliendo por todos lados y los falsos líderes religiosos en la televisión y en los medios de comunicación. Estas son las palabras de un profeta hebreo que escribió esto hace 2700 años. Y el libro de Isaías, que tengo aquí ahorita para leer a continuación, si ustedes van a Jerusalén y entran al Museo de Jerusalén del Holocausto, van ustedes a encontrar este libro, el libro de Isaías, los pergaminos originales que se encontraron en los rollos del Mar Muerto en Qumran, de 1946 a 1948. Ahí están los pergaminos originales, exactamente como lo tenemos en la Biblia. Los rollos antiguos y los documentos históricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de este libro, tienen más veracidad y tienen más antigüedad que todos los de la Ilíada, la Odisea, de Homero, de Platón, y hay más documentos originales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que de cualquier documento literario o cualquier libro que tú me puedas mencionar. Así que no estamos hablando de leyendas tampoco, ¿verdad?, ni de tantas mentiras que surgen, sino la Biblia se levanta ahora como la única antorcha y como la única luz a la que haríamos bien en estar atentos. Mientras el mundo se oscurece, hay una luz, y se encuentra en las palabras de la Biblia. Dice Isaías capítulo 24, versículo 3 en adelante: la tierra será enteramente vaciada, saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Número 1. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron
el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Este profeta que vamos a continuación a desarrollar su profecía, no solamente anticipó 700 años antes de Cristo el cuadro que estamos actualmente en el siglo XXI percibiendo tú y yo, sino que Jesucristo 700 años después de este profeta también nos dejó palabras de advertencia en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Dicen los versículos 5 al 8, palabras de Jesucristo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 28, Jesús dice estas palabras: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, o sea, de los famosos tsunamis, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así pues, no nos sorprenda nada de esto que está sucediendo, porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que te ama. Es un Dios que dio a su Hijo en una cruz. Es un Dios que Él no quiere que tú seas castigado, que tú estés sufriendo experiencias traumáticas en tu vida. Y por esta razón Él quiso llevar en su propia persona, en una cruz, lo que tú y yo merecíamos pagar. Y este es el mensaje glorioso del Evangelio de la paz de Jesucristo, que alguien en nuestro lugar absorbe nuestros pecados, y esa maldición que está pendiente todavía sobre millones de seres humanos, en esa cruz alguien la llevó para que pudiéramos entender que de tal manera Dios nos ha amado, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Regresamos a nuestro pasaje de Isaías capítulo 24 y vamos a analizar las palabras de este profeta versículo por versículo. En primer lugar, veamos la advertencia de Dios en el versículo 1. Dice Isaías 24:1: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. En primer lugar, Dios nos anuncia que Él nos tiene que juzgar. Dios es el sustentador, es el legislador, Él es el creador de todas las cosas que existen. Y como tal, Él tiene el derecho de juzgarnos simplemente porque no provenimos de los animales. Los animales no tienen culpa, ni puedes meter a un perro por morder, a un león por comerse a alguien. Pero nosotros, a diferencia de los animales, fuimos creados, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Y por tanto somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Entonces, por esa circunstancia, Dios te tiene que juzgar y nos tiene que juzgar. Y como este juicio es como una sentencia de muerte contra la humanidad, Él en la cruz nos anuncia y nos dice: tú no tienes por qué ser juzgado si pones tu confianza en lo que hice por ti en esa cruz hace 2000 años en el Monte Calvario. Entonces es lógico, ¿verdad?, que Dios nos tenga que juzgar. Los apóstoles en el capítulo 17 de los Hechos, versículo 30 y 31, dieron este anuncio cuando Cristo resucitó. Pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él está ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados gratuitamente, simplemente por la fe en lo que Él hizo en nuestro lugar en esa cruz, ahora Dios ya manda, ordena, y no es una sugerencia. Dios te dice en esta mañana que tú has venido a escuchar este mensaje. Dios te está ordenando que te arrepientas de tu vida, que te arrepientas de tus pecados. Y el arrepentimiento, para que tú lo puedas entender, es de esta manera. El arrepentimiento es ir caminando en esta dirección y no es una vuelta de 90 grados. Porque hay personas que dicen, bueno, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de tomar. De eso no se trata el arrepentimiento. Porque si tú puedes dejar de hacer malas cosas, diste media vuelta nada más. El arrepentimiento, de acuerdo a la Biblia, es ir caminando en esta dirección y darte una vuelta de 180 grados. No solamente dejar a la mitad de hacer malas cosas, sino de volverte a Dios y de comenzar ahora a seguir a su Hijo Jesucristo, porque Él nos ha dado testimonio que Él salió del Padre, regresó al Padre y nos ha dejado sus palabras para que nosotros podamos comenzar ahora a tener un mapa, una guía en nuestra vida y saber cómo educar a los hijos, cómo tener un matrimonio, cómo administrar los negocios, etcétera, etcétera. Todo nos lo dejó en este manual que se llama la Biblia. Entonces el arrepentimiento es que tú en esta mañana le digas, Señor, estoy reconociendo, número uno, que el camino que estoy llevando es un camino que parece derecho, pero es un camino de muerte. Señor, yo me arrepiento y necesito que tú me des el poder para que entres a mi vida y yo pueda voltearme hacia ti y seguirte. Porque Dios no nos deja en nuestra propia naturaleza y en nuestra propia energía. Nadie se volvería a Dios. Somos incapaces, somos demasiado débiles. El espíritu está presto, pero la carne que traemos de nosotros es débil. Entonces no es fácil dejar el adulterio, no es fácil dejar la pornografía, no es fácil dejar los caminos que tú llevas. Para eso vino el Espíritu Santo, para capacitarnos y darnos la fuerza que necesitamos para caminar en sentido contrario a la dirección que antes teníamos, donde íbamos todos camino al infierno. Así que es muy importante que en primer lugar tú puedas entender esto. Ahora bien, el siglo XX, como todos ustedes saben, ha sido el siglo donde más adelantos tecnológicos y avances científicos se han logrado a través de los 6,000 años de historia. En el siglo XX brincamos de hace 6,000 años en los tiempos del burro y de los labradores al motor de gasolina. Lo que no pasó en casi 6,000 años sucedió a principios del siglo XX, cuando vino la revolución industrial, cuando vino el motor de gasolina, cuando comenzamos a volar en los cielos, cuando vino la fisión nuclear de la bomba atómica, cuando vino el internet, el hombre en la luna, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, damas y caballeros, el siglo XX, al haberse caracterizado con los avances científicos más grandes de toda la humanidad y con los impulsos tecnológicos que seguimos y continuamos viendo a nuestro alrededor, el siglo XX es el siglo donde más ateos han surgido. Antes del siglo XX, Blaise Pascal era ateo, era cristiano. Antes del siglo XX, Isaac Newton era cristiano. Ahí están los libros de Isaac Newton acerca del Apocalipsis y sus comentarios de que Jesucristo era su Señor y Salvador. El mismo Alberto Einstein comenzó a confesar que él no creía que Dios jugaba a los dados con el universo. ¿Pero qué le sucedió al siglo XX a la humanidad? Bueno, antes de que llegara el siglo XX, en el siglo XIX, Carlos Darwin postula su famoso Origen de las Especies, que en ninguna página de ese libro vas a encontrar el origen de las especies. Es el libro más absurdo dentro de la literatura y dentro de la ciencia que existe, donde encuentras un vocabulario como chance y, a lo mejor, no estoy seguro, puede ser, quizá.
Esto no es un lenguaje científico. Él postuló simplemente una teoría, una hipótesis que el mundo absorbió e inmediatamente a través del darwinianismo vino inmediatamente el materialismo, donde el ser humano no necesita un creador, porque si venimos de los animales no hay nadie que nos pueda culpar de nuestros pecados. Vinieron las universidades, vinieron los científicos y entonces brincaron del materialismo al ateísmo, que dio lugar al comunismo. 1917, la revolución de Lenin en Rusia, vino después el nazismo, vino el comunismo, vino el fascismo, y todas estas filosofías que tienen su origen, su fundamento en el darwinianismo, en el que somos el resultado de los animales, es el que ha producido que el hombre pierda su rumbo. Y ha sido la soberbia intelectual la que ha abrazado al ser humano en su corazón y nos ha hecho ir a otro camino donde hemos creído que dentro de nosotros están las respuestas del universo. Dentro de nosotros están las respuestas de nuestro origen. Nosotros vamos a descubrir quiénes somos realmente y a dónde nos dirigimos. El propósito y la razón por la cual existimos está dentro de nosotros. Esto es lo que se llama el humanismo. No lo confundas con el humanitarismo, que es otra cosa muy diferente. Entonces, este humanismo es la filosofía que permea la sociedad actual. El hombre es el Dios de todas las cosas. El hombre es la culpa de todas las cosas. Yo voy a poder decidir todo mi destino. Yo voy a hacer mis mandamientos. Tú, Dios, no te metas conmigo. Yo no necesito saber que me tengo que sujetar a ti. Yo nací por mi propia voluntad y voy a morir cuando me dé la gana. Y yo voy a tomar las determinaciones sin la intervención de ninguna deidad que se atreva a quitarme mi independencia. Esta es la soberbia intelectual a la que Cristo, cuando venga, viene a condenar. Nos hemos creído dioses y no lo somos. Somos simples criaturas dependientes de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora veamos a continuación en el versículo 5 de Isaías 24 las causas que se postularon y se establecieron hace 2700 años, por las cuales el mundo ha llegado al estado en el que actualmente se encuentra. Sí, el siglo XX, la computadora, el internet, el iPad, el chips. Estamos en una época cibernética impresionante. Ya cada 6 meses se cambia el iPad por el 7, ahora viene el 8, el 9. La computadora de hace un año ya completamente obsoleta. Estamos en un mundo ya de hologramas y de impresionante energía técnica e industrial, donde el ser humano está envuelto completamente. Ahora vemos a todos los niños con sus aparatos y con sus iPads. Ya se están perdiendo las relaciones entre nosotros. Estamos comiendo todos y todos están con su aparatito ahí. Ya comenzamos a desligarnos unos de los otros sin que nos demos cuenta. Gracias ahora que en el temblor vimos aquí en México a las personas, nadie traía iPad. Nadie traía su iPhone, todos cargando y todos hablando. No veías a nadie ahí con su aparatito. Todos estaban tratando de ayudar unos con otros. Vemos cómo regresamos otra vez a esa necesidad que tenemos de poder cooperar unos con otros, de ayudarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No necesitamos. Qué triste que estas cosas tengan que suceder para que podamos recobrar otra vez nuestra verdadera identidad. ¿Qué tal que todo fuera bueno, palomitas y dulces, no hay temblores, Disneylandia por aquí, por allá? El mundo se precipitaría mucho más rápido a su propia autodestrucción. Pero tienen que suceder estas cosas, desgraciadamente, para que algunos levanten la cabeza y digan, ¿sabes una cosa? Que en cualquier momento me muero. Yo no sé si va a temblar en media hora, en una hora, o no sé si amanezco mañana, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un balazo, un accidente de tránsito. Nuestra vida está en un hilo. Y estas cosas nos hacen otra vez, desgraciadamente, reflexionar que estamos sentenciados a muerte. Y la Biblia lo dice en Hebreos 9:27, porque está establecido que los hombres muramos una sola vez y después de la muerte, escucha, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay transmigración de las almas. Todas estas teorías son de los hombres.
Jesucristo dijo, después de la muerte hay dos lugares, cielo o infierno. Nada más. Y si tú mueres hoy sin estar arrepentido de tu vida, te condenas eternamente. Y tú puedes en este momento burlarte todo lo que quieras, tener el escepticismo y el agnosticismo que tú quieras tener en tu conciencia, pero las palabras de Jesucristo son reales, vivas y verdaderas. No podemos nosotros engañar nuestro propio corazón. Estas causas del juicio, dice en primer lugar, el versículo 5, porque hemos traspasado las leyes. ¿Cuáles leyes, seres humanos, damas y caballeros? ¿De qué leyes está hablando la Biblia que hemos traspasado? Bueno, Dios creó las leyes cósmicas en el universo, que son el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, la buena y la mala, o la fuerte y la débil. Dios creó las leyes de la gravitación, y gracias a que el universo está gobernado por leyes, la ciencia puede existir. Mister Ateos. Y estas leyes son las que sirven a la ciencia para observar fenómenos, para poder predecir eclipses, para ver el avance de las constelaciones, etcétera, etcétera, gracias a leyes que son continuas e inexorables. Sin estas leyes, ¿verdad?, no podría el universo ser sostenido. Habría una tremenda catástrofe en el universo, de galaxias contra galaxias. La Tierra se mantiene en 24 horas sobre su eje de una forma matemática, calculada de una forma impresionante. Se traslada alrededor del Sol en 365 días. No pierde la fuerza que tiene la Tierra. Y esto hace posible la vida dentro de nosotros y en la Vía Láctea donde estamos nosotros viviendo. Estas condiciones no hay en Mercurio, ni en Venus, ni en Marte, ni en Plutón, ni en Saturno, ni en ninguna otra galaxia. Y aun cuando existieran, no podríamos nosotros jamás llegar más allá de la Luna o de Marte. Pero estamos todavía, ¿verdad?, soñando con estas cosas de que vamos un día a conquistar el espacio, sin haber tomado en cuenta, no me quiero extender, las causas que Einstein dijo que era imposible la conquista del espacio por la velocidad y por el tiempo. Muy bien, estas cosas que Dios estableció en el universo, que son las leyes, al habernos creado a ti y a mí, nos puso leyes morales, nos puso leyes éticas. Y no es la doctora corazón, ni el psiquiatra, ni el psicólogo el que te puede decir para qué Dios usó el sexo. ¿Por qué puso Dios el impulso sexual dentro de nosotros? Solo Dios nos puede dar la respuesta. Y estas leyes es la siguiente: no cometerás inmoralidad, no usarás el sexo, dice la Biblia, antes de casarte. No le hagas caso a los psicólogos y psiquiatras y doctores corazón y marihuanos que por ahí andan en la televisión diciendo, ¿verdad?, que son necesarias las relaciones y que para conocernos mejor. Son inventos de los hombres. Dios prohíbe estas cosas y Él sabe, y la experiencia nos da testimonio de que estas cosas son traumáticas para una muchacha, traumáticas para un joven que tiene que detener sus estudios y tener que casarse antes de tiempo porque ya se embarazó la muchacha, etcétera, etcétera, y enfermedades venéreas, enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera, el SIDA y todas las cosas que acontecen porque Dios tiene una razón. El sexo fue utilizado únicamente para ser usado dentro del fundamento del matrimonio. Hemos traspasado las leyes. Y ahora la televisión, las telenovelas, las radionovelas, el radio, los medios de comunicación, ves una inmoralidad y una depravación donde es lo más normal. Es lo más normal ya que una muchacha antes de casarse se haya acostado con 3 o 4 chavos. O que un muchacho antes de casarse ya haya estado con 4 o 5 muchachas. Es lo más normal en la sociedad que nosotros vivimos. Dios dice, hemos falseado el derecho. Hemos falseado el derecho. Hemos traspasado sus leyes. ¿Qué significa falsear el derecho? En segundo lugar, bueno, significa que todas las personas que han recibido un poder, escuchen con mucha atención, delegado por Dios. Si tú eres un presidente de la república, o si tú eres un gobernador, o si tú eres un agente del Ministerio Público, o eres un juez,
todas las personas que han sido nombradas sin que ellos lo sepan y que tienen un puesto delegado que es por Dios en los tribunales, en las cortes de justicia, en las posiciones de autoridad, magistrados, jueces, ministros, gobernantes, y que han abusado de esta autoridad con despotismo, arbitrariedad y prepotencia, dice la Biblia, serán los primeros en ser juzgados. Veamos nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, y todos ustedes que son abogados o licenciados, quiero recordarles que antes del derecho romano, antes de los griegos, del Senado de Grecia, del Senado de Roma, la Biblia es mucho, mucho más antigua en el establecimiento de las leyes civiles. Esto es impresionante. Yo cada vez que tengo una oportunidad de ir a un bufete de abogados y me invitan para compartirles la abogacía a la luz de la Biblia, la medicina a la luz de la Biblia, la genética a la luz de la Biblia, la ciencia a la luz de la Biblia, se quedan asombrados los abogados, los licenciados, los astrofísicos, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, de que tengan la Biblia mucho más información de la carrera que han abrazado y cómo debe de funcionar esa carrera que lo que les enseñan en las universidades sin haber tomado en cuenta la Biblia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 al 17. Dios le dice a Moisés lo siguiente para los que iba a nombrar como jefes y gobernantes de casi 2 millones de judíos en el desierto. Dice así: entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oirán. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Lo primero que Dios les dice a los jueces, a los gobernantes, a los que están encargados de delegar diferentes cosas a los seres humanos: no veas al pobre ni al rico. Y esta es la razón por la cual ahora en las leyes de la abogacía, ¿verdad?, existe la famosa estatua de la mujer que representa las leyes con los ojos vendados, con una balanza, una espada en la derecha y con una balanza en la izquierda. ¿De dónde tomaron esta imagen? Ni siquiera en las universidades de derecho les dicen de dónde está el origen de esto. Está en la Biblia. No te tienes que tapar los ojos cuando tengas un caso enfrente de ti. No veas si es rico, si es el Pirruris Pirruration, o si es de la prole, o si es esto. No puedes hacer ni si quién lo recomendó, ni si es recomendado. Tienen que impartir la justicia de una forma equitativa y tiene que ser conforme a la ley. Qué cosa más maravillosa Dios deja establecido desde el principio de la humanidad. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19 al 20, dice esto: no fuerces el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué palabras más inexorables, más profundas, con más sabiduría encontramos en la Biblia? Hace una semana y media acabo de regresar de una ciudad de Colombia y me estaban esperando muchos colombianos con esta pregunta. Nuestro gobierno acaba de permitir que los grupos revolucionarios tomen el poder y se les den posiciones en curules de senadores, diputados, etcétera, etcétera, porque es la paz necesaria. La pregunta que me hicieron fue la siguiente: ¿usted qué hubiera votado en Colombia? ¿Por la paz o al contrario, en contra de la paz? Y yo les contesté: la Biblia dice claramente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que no puede haber paz si no hay justicia. Simplemente en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios.
por medio de Jesucristo. Antes de que yo hiciera la paz con mi Dios, hace 42 años, antes de que tú en esta mañana puedas hacer la paz con Dios, la justicia divina tenía que cumplirse. Dios no nos puede perdonar así nada más porque pues me caíste bien, ¿verdad? Eres sobrino del diputado, pues tienes el perdón eterno. Así no funciona la justicia divina. Y la justicia se cumplió en la cruz. Cristo cumple los 10 mandamientos en nuestro lugar, cumpliendo la justicia de su Padre. Y por el hecho de que su Hijo cumple en tu lugar y en mi lugar esa justicia, ahora Dios hace un río donde emana su sangre preciosa con una base de justicia para poder perdonarnos. Yo les dije en Colombia, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Esto no es una paz. Es una paz ficticia. Tiene que haber justicia antes de que pueda haber paz. No se puede perdonar nada más porque sí. Dios no nos perdonó nada más porque sí. Antes tuvo que haber la justicia de su Hijo Jesucristo. Y esto está prevaleciendo por el mundo entero. Ya no saben ni lo que es la paz, ni lo que es el amor. Y en el nombre de la paz dan premios Nobeles de la paz, sin saber ni siquiera el significado que tiene la palabra paz en el latín, en el hebreo, en el griego. Hemos falseado el derecho. Y en tercer lugar, dice Isaías capítulo 24, versículo 5, y hemos quebrantado el pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? Damas y caballeros, el primer pacto que hizo Dios en la Biblia, el primer pacto que Dios hizo en la Biblia fue el pacto del matrimonio. La primera institución establecida por Dios para la formación de una sociedad fue el matrimonio, para que un hombre, Adán, y una mujer, no Carlos y Adán, ni Eva ni Carmelita, para que un hombre y una mujer se juntaran, y para que una vez que se juntaran pudieran tener hijos y formar una familia. Y esa familia, que está formada por un papá y por una mamá y por sus hijos, es el fundamento de todas las sociedades del mundo. Y las naciones están formadas por familias. Y cuando nosotros comenzamos, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, cuando comenzamos los seres humanos a atrevernos a redefinir el pacto del matrimonio, y ahora nosotros en nuestro concepto relativista y filosofía relativista, donde no hay bueno ni hay malo, cada quien tiene su bueno y cada quien tiene su malo, poder decidir, pues el matrimonio no es, vamos a borrar y a cerrar completamente la Biblia y vamos a nosotros a decidir qué es un matrimonio. Escúchenme por favor, es el síntoma más grande de descomposición social de una sociedad. No puede haber una sintomatología mucho más profunda y ahora sí que casi metastática, ¿verdad? Porque es una metástasis tremenda la que ha ocurrido por todos lados, que al grado en que hemos llegado. Dice la Biblia en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, y estas palabras las dirigió el profeta hebreo a los líderes de Israel. Y les dijo esto, Malaquías 2, 13 en adelante: y esta vez van ustedes a cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla de vuestra mano. Y estos líderes estaban tan desensibilizados y una conciencia tan completamente corrompida, que se atrevieron a preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué nos va a ir tan mal en la vida? Y entonces el profeta continúa diciéndoles: porque Jehová ha sido testigo entre tú y tu esposa, la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es tan santo, tan indisoluble ante los ojos de Dios,
Y Dios, todo completamente en toda su naturaleza divina. Por eso el matrimonio es el símbolo más grande de la iglesia. Todo el libro de Efesios capítulo 5 nos relata la relación entre un hombre y una mujer comparado con la relación que tenemos con Cristo. Porque hay muchos símbolos para el cristianismo: una casa, una edificación, el campo, la semilla, las parábolas de Jesús. Pero el centro del matrimonio es el ejemplo más grande de lo que Dios nos quiere transmitir, de lo que es la relación con Él. Entonces, cuando nosotros hemos llegado al siglo XXI, donde siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido lesbianismo, siempre ha habido etcétera, etcétera, damas y caballeros, pero nunca se había institucionalizado como en junio del 2015 por 5 jueces en Estados Unidos. De los 9 jueces que forman el Tribunal Superior de Justicia, 5 jueces sin tomar un plebiscito, sin tomar un voto de la gente. ¿Cuál democracia? Las democracias son completamente una fanfarronería ya. También la democracia se derrumbó ante nuestros ojos. Las naciones que se dicen democráticas ya no lo son. Ya no hay ningún sistema de gobierno que funcione. 5 jueces tomaron esta decisión de la noche a la mañana, representando más de 250 millones de seres humanos. Desde mañana te puedes casar con Carlos y con Pepe, y tú con Carmelita y con Lupita. Y llegaron todavía mucho más grande el extremo de comenzar a legalizar y a permitir que estas parejas adoptaran niños, que tuvieran no mamás, sino 2 papás y 2 mamás. Y escuchen esto: este año iba a legalizarse en el mes de mayo, escuchen esto, las relaciones transgénero y la pederastia, donde la organización de pederastas en Estados Unidos comenzaron a juntarse. Esto es increíble y inconcebible. Oye, pues si a ti te gusta una mujer y a ti un hombre, pues a mí me gustan los niños. Entonces, ¿qué regla o qué ley moral podemos decirle a una persona: si a mí me gusta, a ti te gustan los hombres y a ti las mujeres y a mí los niños, pues tenemos diferentes gustos, respétenme también mi gusto? Increíble, pero es hace 30, 40 años, damas y caballeros, ¿quién se hubiera imaginado? En los 90s, 80s del siglo pasado, ¿quién nos hubiéramos imaginado que podría la sociedad llegar al punto donde nos encontramos? Y ahora sí, el tsunami, y se murieron en Indonesia 60,000 niños. ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Ay, qué tan Dios tan feo y que permite los terremotos. ¿Sabes una cosa? La Biblia lo dice claramente: todas estas cosas las hemos atraído. La naturaleza se vuelve nuestra enemiga, porque desde el principio de Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán: el momento en que tú te rebelaste contra mis leyes, el momento que escogiste tu autonomía y tu independencia, ahora la tierra va a ofrecerte resistencia. Ahora ya no vas a labrar fácilmente. Ahora vas a tener que, con el sudor de tu frente, antes no sudabas, Adán, ahora vas a sanar, vas a sudar, y ahora vas a tener que luchar, y te va a costar trabajo el pan que vas a llevar a tu casa. La tierra se volvió contra nosotros. Las flores comenzaron a producir espinas, comenzaron los tornados, las tempestades, las inundaciones. Antes no había nada de estas cosas. Pero la gente, estamos en el siglo XXI, donde por ignorar las leyes inexorables del derecho, del matrimonio, de la moral y de la ética divina, están confundidos, preguntándole al psiquiatra, al psicólogo, al astrofísico, etcétera, etcétera. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Tenemos que regresar a la Biblia, tenemos que desenterrar la Biblia, para que la Biblia se convierta en tu vida, en tu regla de fe, de conducta. Y escúchame esto: no te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Y finalmente, vemos nosotros las consecuencias de por qué el mundo está enfermo. El mundo de nuestro planeta está bajo una enfermedad terminal. Hay una metástasis ahorita, como un cáncer, en el mundo, donde ya no hay una parte del océano Pacífico o del océano Atlántico que no esté contaminado por millones de litros de petróleo. Los aires están contaminados con cloruro de carbono y con todos los gases que hemos emanado a través de una falta de control absoluto en el mundo entero.
Ya la comida, ya no sabes qué te cae mal, qué orgánico, qué no orgánico, que la fruta, que sí esta fruta, que esto, que el otro, que la leche sí, que no, que el plátano sí, ya estamos en un mundo completamente confundido ya en la alimentación, en nuestro medio ambiente, en el aire, en el mar, en los ríos. Estamos en un mundo enfermo. Y eso nadie lo puede negar. Y esto fue profetizado hace 2700 años. El mundo enfermó, cayó la tierra por causa de sus moradores. Nosotros somos los culpables y Dios, quiero decirles algo, ya viene pronto por nosotros. Y antes de que Él venga, tal vez si Él no viene mañana o el próximo año o en 5 años, el día que tú te mueras, fue el tiempo final para tu vida. En ese momento, cuando tú mueras, tú tendrás que enfrentarte abriendo los ojos en segundos, a los 10 segundos de que sobreviene la muerte. La Biblia dice que el alma y el espíritu se salen del cuerpo. El alma es la parte de los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Y el espíritu, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo corruptible, sujeto a las leyes de la entropía físicas o a la segunda ley de la termodinámica. Este cuerpo corruptible se está deteriorando, cada vez vemos menos, oímos menos, el corazón late con más lentitud, etcétera, etcétera, hasta que nos hacemos viejitos y regresamos otra vez como los bebés, y si no, te mueres a los 15, a los 10, porque la muerte no respeta. Pero en el momento que tú te mueras, tu alma y tu espíritu se salen inmediatamente y van a la presencia de Dios como tu Salvador, o inmediatamente el momento de tu muerte, aunque por afuera te hagan un cajón con piedras preciosas y con las mejores flores de la primavera que te pongan tu cajón, y un funeral impresionante, y vengan 1 millón de personas a decirte, este cantante, este político, por ahí, hasta con una estatua. Si tú mueres sin arrepentimiento y sin Cristo, desciendes al centro de la tierra, donde se encuentra, de acuerdo a la Biblia, el infierno. Y ahí, en ese lugar que es el infierno, ya no hay ninguna oportunidad, jamás. Se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó el perdón. Una sola vida, dice la Biblia. Por eso, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu decisión. Es cuando Dios nos está hablando, cuando nos está diciendo, voltea, reflexiona. Ten conciencia de tu vida, no eres un Dios, me necesitas. Le has dado la oportunidad al comunismo, le has dado oportunidad al ateísmo, le has dado oportunidad al fascismo, le has dado oportunidad al darwinismo, le has dado oportunidad a la psicología. Dame oportunidad a mí, dice Dios. Dale la oportunidad a mi hijo, que te hable tu hijo, déjalo entrar a tu corazón. Has buscado de película en película, de mujer en mujer, de botella en botella, de droga en droga, de filosofía en filosofía. Búscame a mí y vivirás. Esas son las palabras de la Biblia. Búscame y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y tenemos una sola vida nada más para poder capacitar y darnos cuenta que en esta vida es la oportunidad del cielo o del infierno. Y finalmente dice las consecuencias en Isaías 24, dice el versículo 6: por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Esta palabra consumidos en el original hebreo es la palabra charar, C-H-A-R-A-R, charar, y significa quemados, reducidos a cenizas. ¿Cómo pudo este profeta hace 2700 años saber que 700 años después el profeta Juan, en el libro del Apocalipsis, profetizó precisamente que en los principios de lo que se viene sobre el mundo, 1/4 parte de la humanidad iba a morir? Y no iba a morir de incendios ni de inundaciones, sino de armas nucleares.
Cuando se usa la palabra charar, significa reducidos a ceniza, que son las características de la bomba atómica que se soltó en Hiroshima y Nagasaki en 1945, donde las cuencas de los ojos, estando parados los japoneses, se les desaparecieron, se les desapareció la boca y fueron reducidos en segundos en cenizas. El efecto de la radiación, que tiene efectos gamma, ultravioleta, ¿verdad? Y que son quemaduras de tercero, cuarto, quinto grado, que son absolutamente espantosas. Dice Apocalipsis capítulo 6, en el cuarto sello, versículo 8: miré un caballo amarillo, el que lo montaba tenía el nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, con guerra, hambre, mortandad y las fieras de la tierra. Damas y caballeros, la Biblia profetizó, esto fue escrito hace 2000 años, el Apocalipsis, por el último de los apóstoles de Jesús, Juan, cuando fue exiliado por Roma a la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo, junto a Grecia. Y el apóstol Juan dijo hace 2000 años que las primeras explosiones nucleares que sobrevendrían ahora en el mundo, sería una cuarta parte de la humanidad desaparecería. Vamos a hacer un cálculo. Estamos a punto de llegar a los 8,000 millones de personas en el mundo. Somos ahorita como 7.5, 7.6. Muy bien, ¿cuál sería la cuarta parte? Vamos a suponer que son 2,000 millones de personas de las que está hablando la Biblia. 2,000 millones, no 300 del huracán, ni 300 del terremoto, ni son 2,000 millones de personas muertas por nosotros mismos. Las muertes que nosotros mismos hemos producido simplemente en el siglo pasado, el siglo XX, el siglo del ateísmo y el siglo de la evolución y el signo de los avances científicos, murieron más de 150 millones de personas, resultado del evolucionismo, ateísmo, comunismo, nazismo y fascismo. Estas filosofías son las culpables de más de 100 millones de personas en el siglo XX. Lo que la naturaleza está haciendo es como juegos de Pinocho comparado con lo que nosotros mismos nos hemos hecho. Nosotros mismos somos más autodestructivos que la fuerza de la naturaleza, el daño que nos esté haciendo. Desde Alaska hasta la Patagonia, aproximadamente hay como 1,100, 1,200 millones de personas. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos no aparece en las naciones antes de que Cristo regrese. Entonces, esta cuarta parte de la humanidad, o estos 2,000 millones que van a desaparecer, no sé si ya sean de la bomba que va a mandar Kim Jong, el loco psicópata de Corea del Norte, porque lo único que está esperando la China y Rusia es atacar a Estados Unidos, debilitar a Estados Unidos, pero no lo pueden hacer sin una justificación. Y Kim Jong les brinda a estas naciones la justificación para que sea un tercer jugador el que lance una bomba, ya sea a Corea del Sur, a la isla de Guam o a Jerusalén, para darle oportunidad a Rusia y a China de entrar en una conflagración mundial, internacional, nuclear. Y entonces todo el continente americano desaparecería completamente. Ni siquiera Toluca podría sobrevivir. Las únicas naciones que en la Biblia aparecen antes de que Cristo venga son las naciones, algunas de Europa, del Medio Oriente y del Asia. El continente americano y tal vez el africano están condenados a desaparecer en las primeras bombas nucleares. En la Corea del Sur hay 32,000 soldados americanos. En la isla de Guam, que está a 2,000 kilómetros de Corea del Norte, hay como 15,000 o 16,000 soldados americanos. Entonces, si este hombre manda una bomba a Corea del Sur porque odia a Corea del Sur por la división que existió en la Corea, el norte y el sur, por su abuelo y su papá, entonces Estados Unidos tendría que entrar forzosamente porque están atacando sus bases ahí en Corea del Sur. Si ataca la isla de Guam, 17,000 soldados americanos, Estados Unidos tendría que entrar y contestar el fuego. Y si Estados Unidos contesta el fuego, tú y yo sabemos perfectamente bien que el mundo ha entrado
a más allá del principio de dolores, donde está profetizado la tercera guerra mundial. Que no será esta, vendrán 2 guerras más en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, de 1/4 parte a 1/3 parte de la humanidad. Y cuando Cristo venga, Zacarías capítulo 13, Apocalipsis 19 y 17, dice que quedarán 1/3 parte viva de los seres humanos. Entonces, 1/3 parte, cuando Jesús regrese, estarán vivos los sobrevivientes del planeta Tierra. Y esos sobrevivientes que sobrevivieron a la tercera guerra mundial son los que van a entrar junto con nosotros. Nosotros regresaremos con Cristo para establecer su reino milenial de 1000 años, y los cielos y la tierra serán restaurados para después de los 1000 años. Habrá un nuevo universo que Dios creará para ti y para mí, para todos aquellos que pudimos tomar y tener la confianza de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y tú tienes en esta tarde la oportunidad de poder venir a los pies de la cruz, entregarle tu vida a Jesucristo, y escucha el futuro que Dios tiene escondido para aquellos que nunca han visto con sus ojos, ni oído con sus oídos, ni han subido